Y para empezar, muchas gracias por asistir a una rueda de prensa a estas horas tan intempestivas que se ha debido a las dificultades que teníamos nosotros mismos como grupo de coincidir nuestros horarios laborales a la misma hora y que pudiéramos estar juntos. El motivo de la rueda de prensa, como ya sabéis, gira en torno al debate, a la polémica que ha surgido en las últimas semanas y últimos días en torno a la gestión del personal y a la concejalía del personal del Ayuntamiento de Tudela, sobre la cual nosotros queremos dar nuestra valoración política ahora de lo que ha ocurrido y de lo que pensamos que debería ocurrir en el futuro. Hace un año y pico que comenzó esta legislatura y durante estos meses la gestión que se ha llevado desde la concejalía de personal ha desembocado en un deterioro grave del clima laboral y político, tanto con los representantes sindicales como con los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de Tudela. Este deterioro, este malestar que se ha ido generando y agrandando al cabo de los meses, ha tenido varios hitos, varias causas o circunstancias que lo han ido complicando. En primer lugar, ya desde el comienzo, y en el año pasado, el año 2011, la primera tarea y principal de esta concejalía era negociar la plantilla para el año 2012, que tiene que incorporarse a los presupuestos del año 2012. Durante esos meses del otoño, la concejalía ya manifestó su escaso interés en poder contar con los grupos políticos y con los representantes sindicales como interlocutores válidos, interlocutores serios para negociar a fondo y con el tiempo suficiente las condiciones de la nueva plantilla y sus repercusiones en el presupuesto del año 2012. No fue así, algo que nosotros ya señalamos en el debate presupuestario de la plantilla en diciembre del año 11 y con el voto contrario que entonces manifestamos al respecto. El año 2012 ha ido discurriendo también con una serie de dificultades y avatares negativos, en nuestra opinión, como han sido los siguientes. En primer lugar, se ha excluido a los grupos políticos, a los grupos municipales de este ayuntamiento, rompiendo una tradición de diálogo y de apertura que había hasta ahora. Se les ha excluido de participar en la negociación del convenio económico, ahora de la última fase del convenio actual y, sobre todo, de cara a la negociación del nuevo convenio que hay que empezar a negociar. Al mismo tiempo, se han establecido por parte de la Concejalía de Personal algunas circulares que tratan de limitar, de poner cortapisas, de dificultar la labor de fiscalización que a los grupos de la oposición nos corresponde a la hora de conocer los expedientes y los trámites y las decisiones que se van tomando en torno a esta área. Al mismo tiempo, desde la Comisión Paritaria han surgido actitudes por parte de la Concejalía Personal que han desembocado en claras referencias personales de descortesía, de falta de respeto, rayando a veces la descalificación o el insulto, situaciones que nos parecen no solo sancionables, no solo criticables, sino que evidentemente van en la dirección contraria de lo que debería hacer un responsable de personal, claro está. Finalmente, dada esta situación y que los meses pasaban, nos acercábamos ahora a final de año a una nueva necesidad de negociar un nuevo convenio, una nueva plantilla. Desde los responsables de este grupo socialista, por una parte la portavoz en la Comisión Paritaria manifestó claramente su disconformidad con el estilo, los modos y las maneras de este concejal a la hora de dirigirse a los miembros y a la hora de aportar información, de ser transparente, de agilizar las cosas. Y yo también, como portavoz del grupo en la Junta de Gobierno, manifesté el día 8 de este mismo mes el malestar y la preocupación del Grupo Socialista, y se lo dije al alcalde y a Enrique Martín, a los responsables tanto de UPN como del PP, en Junta de Gobierno, que ese camino, evidentemente, era muy peligroso y pedía una rectificación por parte de los responsables para que tomasen cartas en el asunto. Eso fue el día 8 de este mes de octubre. Se me contestó que estaban en ello, que se iba a hablar con el concejal, con los representantes sindicales y que esperaban que pudiese mejorarse la situación. Sorprendentemente, a los 2 días, el concejal responsable de personal sale a los medios a dar una rueda de prensa en la que, en lugar de tratar de
solucionar los problemas o atemperarlos, echa más leña al fuego, emitiendo una serie de juicios que nosotros calificamos de despropósitos, con un claro talante antidemocrático, tratando sobre todo, y es muy grave, tratando de deslegitimar a la representación sindical. Una representación sindical que cuenta con la legitimidad que le da la Constitución española, toda la normativa legislativa al respecto, como agentes decisivos y protagonistas insustituibles de toda negociación laboral, también en el ámbito de la Administración. Esa deslegitimación, apoyada en una serie de datos que no voy a entrar al caso, que luego comentará mi compañera Juana, evidentemente supuso una bomba, diríamos, contra el intento de reconducir la situación que algunos estábamos intentando. Pero es que finalmente, a la vez que se estaba dando esa rueda de prensa, ese mismo día, al final de la mañana, tenía lugar su entrada en el registro de este ayuntamiento, una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra en la que daba un varapalo enorme al ayuntamiento y a los responsables de la gestión del personal, porque anulaba la plantilla orgánica del año 2012, tal como los representantes sindicales y los grupos de la oposición habían venido denunciando y votando en su contra en cada uno de los órganos en los que estamos representados. Una resolución que es demoledora porque tacha la actitud del ayuntamiento de ocultación de datos ante el propio tribunal, ocultación y tratamiento de la información de forma hasta torticera y manipuladora. Esta sentencia, evidentemente, supone una gota que colma el vaso de la gravedad de la crisis en la gestión de personal que está llevando este ayuntamiento. Una crisis grave que va a dificultar abordar en serio los graves problemas que hay ahora, los grandes retos que hay encima de la mesa en relación con los trabajadores. En este momento habría que renegociar, cosa que no se hizo en su momento, la plantilla del año 2012. A su vez, está en el horizonte próximo negociar la plantilla del año 2013. A su vez, está en su fase última el convenio vigente y hay que renegociar un nuevo convenio. A su vez, habría que entrar en una revisión de todo lo que supuso el estudio del INAP, es decir, la adjudicación de puestos de trabajo con su correspondiente valoración, que requeriría en esta fecha ya toda una revisión a fondo de aquellas decisiones que se tomaron para actualizarla y mejorarla. Evidentemente, habría que abordar un asunto grave como es el deterioro del clima laboral en el ayuntamiento. En definitiva, muchos retos, muchos problemas encima de la mesa que no se pueden abordar debidamente con la situación actual. Como consecuencia de todo ello, nosotros pensamos que el ayuntamiento tiene que ser consciente de que los problemas con los trabajadores en la casa acaban perjudicando a los ciudadanos porque acaba generando un mal clima, un empeoramiento de los servicios, no se está trabajando centrándonos en la búsqueda de la eficacia, de la eficiencia, sino en todo lo contrario. Y todo responsable político tiene que ser consciente de una cosa. El ayuntamiento dará un buen servicio a los ciudadanos con el esfuerzo y la colaboración de los empleados públicos, en ningún caso maniobrando contra ellos. De modo que a todos nos interesa, políticos, técnicos, empleados de la casa, a todos nos interesa transparencia, claridad, negociación, acuerdo hasta donde se llegue para ponernos en situación de abordar los problemas de los ciudadanos como a todos corresponde. Llegados a este punto y con esta valoración por nuestra parte, sí que anunciamos que presentaremos en el próximo pleno una moción en la que, con esta exposición de motivos que acabo de enunciar, pediremos al alcalde y al equipo de gobierno dos cosas. Primera, le pediremos un cambio en la política de personal de este ayuntamiento. Un cambio que permita generar un nuevo clima de diálogo, de confianza, para poder negociar toda la lista de asuntos pendientes que he enunciado. Y, en segundo lugar, pediremos también, como consecuencia de ello, al alcalde y al equipo de gobierno que cambie al titular de la concejalía de personal, de modo que se pueda nombrar a otra persona
que pueda reconducir esta situación y facilitar un mejor entendimiento, una mejor negociación de esos problemas. Un cambio en la titularidad, que evidentemente corresponde al equipo de gobierno decidir qué fórmula debe utilizar al respecto. En eso no vamos a entrar, pero sí que pediremos otra nueva persona responsable de personal. Y dicho eso, paso la palabra a Juana para que termine de concretar algunos detalles en relación con los avatares sufridos en esta temporada y algún pormenor más sobre el contenido de la sentencia, que aunque ya es conocida, de acuerdo con la valoración que nosotros hacemos. En Neumáticos Boris podrás encontrar todas las marcas de neumáticos nuevos a precios muy económicos y de todas las medidas. Y también ofrecemos neumáticos usados en perfecto estado. Nos encontrarás en el polígono Can Raso, calle 11, encima del Parque de Bomberos. Nuestro teléfono es 639-934-506. Conduce con seguridad con Neumáticos Boris. Academia de Peluquería Ramiro Mata, más de 30 años dedicados a la formación, titulaciones nivel 2 y 3 del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas. Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado, L'Oreal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Dicho lo que acabáis de escuchar por parte de Manolo respecto a lo que sería pues, una exposición de los acontecimientos más importantes, aunque se han planteado de forma sesgada, desde lo que sería el comienzo de esta nueva legislatura o de la última de las legislaturas hasta la actualidad, lo cierto... Sí, lo cierto es que hemos visto que existen una serie de rigideces importantísimas respecto a lo que sería un ambiente pues, deseable en lo que serían las relaciones entre el ayuntamiento y sus trabajadores o sus empleados. Lo cierto es que como una de las obligaciones del ayuntamiento estaría en mantener una buena relación con todos sus empleados. Esta relación vendría dada por la coordinación que tendrían a través de su concejalía de personal. Sin embargo, hemos visto que se han producido una serie de rigideces, sobre todo por la actitud personal del concejal responsable de personal con respecto a la representación de todos los trabajadores del ayuntamiento, intentando incluso contraponer a estos con el propio consistorio.
Visto esto, dentro de lo que serían las diferentes reuniones de la comisión paritaria se han provocado una serie de distorsiones con palabras gruesas respecto a determinados componentes de esta comisión porque se quiere deslegitimar la misma. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretende en cualquier caso es no darle la relevancia que tiene en cuanto a lo que es una representación, un pilar básico de un Estado social y tratar de sumar intereses particulares reuniendo a los diferentes grupos de intereses, bien a la brigada, bien a los trabajadores del cementerio, a la propia policía municipal, para intentar llegar a acuerdos particulares con ellos y no como una representación común y con unos intereses comunes. Con unos intereses comunes que vienen dados todos ellos en un convenio colectivo que sería la herramienta o la normativa legítima para todos ellos. Lo cierto es que en diferentes comisiones, y dada la actitud de este concejal, se ha levantado la mesa porque no se estaba de acuerdo en la forma en que se estaban dirigiendo a los mismos por precisamente lo que decíamos, estas palabras de descalificación que rayaban en lo que era el insulto en algunas ocasiones contra los propios sindicatos o contra las personas que lo componían. A la vista de esto ya se solicitó que se moderasen las formas para que hubiera un clima de concordia entre los representantes de los trabajadores o de los empleados y el propio ayuntamiento. A la vista de que esto no sucedía, se llegó incluso a solicitar que se tuviera en cuenta un código de buenas conductas para que nadie pudiera manifestarse en contra del otro, de los componentes, de una forma no adecuada. Lo más grave de este asunto es que, en contra de este tipo de actitudes, lo que se hizo es convocar una rueda de prensa por parte del concejal de personal, vertiendo una serie de juicios de valor no ciertos. Además de que estos juicios de valor no eran ciertos, entendemos que porque lo que se pretendía era manipular a la opinión pública para contraponerla contra los representantes legítimos, además, de los trabajadores. Pero es que lo que va más allá de todo esto es precisamente que lo que se pretende en cualquier caso es deslegitimar a un órgano que representa a los trabajadores, un órgano que está recogido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Todos los trabajadores, todos los empleados tienen el derecho de ser representados por sus legítimos representantes que están, en cualquier caso, votados en unas elecciones que se convocan al efecto. Sin embargo, se deslegitima ese órgano de representación, como decíamos antes, para intentar llegar a acuerdos particulares con ellos. En esta rueda de prensa lo que se pretende precisamente es deslegitimar ese órgano de representación y además atacar personalmente tanto a algunos de los representantes elegidos como también lo que se pretende es, en cualquier caso, decir que se está abusando de una serie de medidas que, en cualquier caso, el convenio colectivo recoge como un todo orgánico. ¿Por qué decimos esto? Porque se está diciendo en esta rueda de prensa que la delegada sindical está percibiendo o está costando al ayuntamiento una cuantía económica importantísima en torno a los 70.000 euros, que no son ciertos. De ser así, cualquier ciudadano simplemente podría darse cuenta qué es lo que supondría el salario o la retribución que recibe el alcalde respecto a la que recibiría esta delegada que se supone que tendría una dedicación exclusiva. Lo cierto es que todos los representantes de los trabajadores, por el hecho de serlo, tienen un crédito horario que recoge la Ley Orgánica de Libertad Sindical y lo que pueden hacer es sumar las horas sindicales
todos ellos para cedérselas a uno solo de los representantes. Este es el caso. Por esa razón, no es cierto lo que está diciendo este señor. Ni siquiera lo explica así, sino que aparentemente existe un abuso por parte de esta delegada con representación para todos los trabajadores. Se dice igualmente que existen delegados que usan de las horas sindicales en horas nocturnas. Evidentemente debe hacerse así, por una razón, porque si un delegado sindical tiene una reunión a la mañana y, sin embargo, trabaja de noche, evidentemente deberá descansar. Imaginaros vosotros que tengáis que trabajar durante toda la noche y a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, tengáis convocada una reunión a las 9, a las 10, que se puede prolongar toda la mañana. Finalizada esta, se tiene que volver a incorporar a trabajar. Eso es más que razonable que, de haberse dado el caso, que se haga así. Pero es que además se dice como si fuera algo generalizado, y no es algo generalizado. Son situaciones muy concretas y particulares que todas ellas tienen explicación y, sin embargo, no se da la debida explicación, sino simplemente lo que se trata es de condicionar, de amparar su situación de rigidez o de desencuentro con el ayuntamiento en una serie de hechos que no responden a la realidad. Igualmente se habla de que existen unos fondos culturales de los que prácticamente vendrían a abusar los trabajadores. Eso no es así. Un convenio colectivo es toda una norma, un todo orgánico de las que no se pueden sacar determinadas mejoras que pudieran tener para decir, están abusando de una mejora. No, cuando se negocia un convenio colectivo, lo cierto es que se negocia en su integridad y una de ellas pudiera ser esa medida. Pero es que resulta que esa cuantía económica que desde el año 2010 no se había usado por parte de los trabajadores, se usa en una cuantía bastante inferior a la real, a la que realmente pudieran tener derecho. En el año 2011 no se hace uso de esa cuantía económica y en el año 2012, cosa que no dice en su escrito o en su comunicado el señor Fernández, es que se ha cedido esa cuantía en aras del mantenimiento de los puestos de trabajo. Si a esto añadimos también que viene a decir que desde su gestión se han ganado una serie de recursos en un porcentaje elevadísimo, que habla incluso de un 70%, con lo cual existe un 70% de desestimación de esos recursos, que desde luego nosotros sí que desconocemos a qué recursos se está refiriendo. Y además habla de una cuantía económica en cuanto a lo que supondría el ahorro por parte del ayuntamiento por su gestión en estos recursos, habla en torno a un ahorro de unos 220.000 euros. Quisiéramos saber a qué cuantías económicas se está refiriendo, también a qué recursos se refiere y cuándo cita que se están descontando o que simplemente se ha ganado un 30% de esos recursos y que eso ha supuesto en torno a unos 1.300 euros. La verdad es que a nosotros no nos salen las cuentas porque simplemente la minuta que ha supuesto o los honorarios que han supuesto uno de ellos que ha perdido el ayuntamiento está en torno a los 6.500 euros. Ya nos explicará este señor a qué se está refiriendo cuando habla de una cosa y de otra. Desde luego, nosotros no tenemos conocimiento de esto. Un conocimiento que no sea un intento, como decíamos antes, de manipular a la opinión pública. Nosotros, antes de esta rueda de prensa, lo que pretendíamos simplemente era pues, que se recondujera esta situación con el objeto de que no existieran estas rigideces y pudiéramos sentarnos todos en una mesa para llegar a los acuerdos pertinentes con la Junta de Personal, que es la legitimada para negociar, en cualquier caso, los recursos de los empleados del ayuntamiento. Lo cierto es que después de esto y después de esta rueda de prensa, la rigidez ha sido mucho peor. La actitud de este señor ha llevado a que la propia Junta de Personal convocara con posterioridad una rueda de prensa para desdecir todos estos comentarios que ha vertido en la rueda de prensa y ha dado o los ha sacado a la luz de una forma, consideramos que no cierta. Después de esta rueda de prensa, muchos sindicatos, el sindicato en concreto UGT, también Izquierda Esquerra, se han manifestado en contra
contra y han solicitado el cese de este señor precisamente por esta causa. Pero es que, dada esta situación, es más grave incluso, puesto que los acontecimientos le preceden, responden a la época en que este señor era responsable o es responsable del personal, y lo descalifican de una forma materializada, objetivada. ¿Por qué decimos esto? Porque unos días antes de esta rueda de prensa se dicta una resolución por el Tribunal Administrativo de Navarra que revisa unas resoluciones que tenía anteriormente y las revisa precisamente en base a la nueva documentación que se ha aportado en unos recursos formulados de forma individual, pero que después se acumulan en el Tribunal Administrativo de Navarra con el objeto de resolver acerca de la plantilla orgánica del año 2012. Consideraciones jurídicas aparte, que pueden tener diversos puntos de vista, lo más grave de este asunto es que esta revisión se hace en base a la documentación contrastada, aportada por todas las partes, esto es, tanto por el Ayuntamiento como por todos los recurrentes, y en este contraste de documentación lo que se detecta es que falta mucha documentación que es de interés para resolver estos asuntos, que hubiera sido también de interés para resolver los asuntos anteriores y que también faltaba y que por esa causa en su día fueron desestimados. Sin embargo, en este momento se revisa toda la doctrina que tenía anteriormente y se llega a la conclusión que se estiman todos los recursos de alzada acumulados precisamente porque han aparecido estos documentos que habían sido ocultados anteriormente. Y esa ocultación, junto con la ocultación de otros hechos, es por lo que se está dictando esta resolución. Esto tiene un enlace claro con todo lo que previamente venía diciendo la Junta de Personal y de lo que se estaba hablando en las diversas reuniones de la Comisión Paritaria, que una cosa es una declaración de buenas intenciones o el mantenimiento de una apariencia de forma y otra cosa muy diferente es el resultado final, que no ha existido nunca un interés real de llegar a acuerdos, no ha existido nunca un interés real de negociar y para evitar ser evaluados por estas circunstancias, lo que se ha hecho precisamente es esa ocultación de datos de forma torticera que dice expresamente la resolución. Por esta causa y a la vista de que los acontecimientos, desde luego, parece ser que ya no van a derivar en una situación de laxitud o de buena concordia, que es lo que debiera amparar las relaciones entre el personal del Ayuntamiento y el propio Ayuntamiento, es por lo que nosotros hemos decidido presentar la moción que acaba de comentaros mi compañero. No sé si llega al nivel de reprobación. Bueno, no sé. Nuestro planteamiento no se centra tanto en la reprobación explícita como tal, que está implícita en la exposición de motivos y en toda la historia que estamos diciendo, sino está mirando al futuro. Nosotros pensamos que como nuestro diagnóstico es que este concejal, esta concejalía, con el amparo, el beneplácito o el consentimiento del alcalde y del equipo de gobierno, quiero resaltarlo, en la medida en que ha discurrido por esta trayectoria que hemos relatado, nos parece que no puede seguir manteniendo la responsabilidad del personal. Ese es nuestro veredicto, digamos, nuestro diagnóstico, en virtud del cual lo que estamos pidiendo, y lo enfocamos más de cara al futuro, es que para evitar seguir en esta dinámica y cambiar la política del ayuntamiento y cambiar hacia una perspectiva más positiva y más dialogante, más esperanzadora, ponemos el énfasis en nuestra moción, en la propuesta de resolución, en pedir un cambio de política clarísimo y, como tal, para darle credibilidad, un cambio de responsable del personal que dirige esa política. Esas son las dos propuestas que nosotros planteamos en la resolución, porque son
están enfocadas a la resolución del problema de cara al futuro. El diagnóstico del pasado ya lo hemos relatado, pero nos interesaba en la resolución no tanto quedarnos en el pasado, sino buscar soluciones para el futuro. Y la solución para nosotros pasa por el cambio de las personas que tienen que dirigir la Concejalía de Personal. En cambio, el equipo de gobierno ha emitido una nota en la que viene a achacar culpas a efectos de forma y no reconoce ningún tipo de culpa, y además hace referencia a esas resoluciones que ahora mismo el TAN ha desestimado y porque las tenía entonces favorables. Entonces yo no sé qué es lo que se puede esperar de esa situación. Esta duda que tú planteas, la he planteado yo esta misma mañana, hace un par de horas, en la Junta de Gobierno. Ha habido Junta de Gobierno a la 1 y desde los grupos de la oposición hemos preguntado al equipo de Gobierno qué piensa hacer con esa resolución. Si la va a ejecutar, si la va a recurrir, qué consecuencias va a tener en la dinámica del ayuntamiento en las próximas semanas. Y se nos ha dicho, aunque no con rotundidad, que se va a aceptar y ejecutar la resolución. De hecho, hay ya una convocatoria de una próxima reunión al respecto. Se nos ha dicho que la decisión no es todavía completa o definitiva, pero que más bien en este momento se está con la idea de, bueno, pues poner en práctica y aceptar que hay que renegociar la plantilla del 2012. De modo que la información o las valoraciones que al respecto puedan hacerse en sentido contrario no son creíbles si de hecho no van a recurrir la sentencia y van a aceptar que ese veredicto es el que hay que aplicar. Como digo, informaciones de hace un par de horas en Junta de Gobierno. En cualquier caso, yo lo que sí quiero matizar es que, si bien es cierto que la resolución habla de un defecto de forma y que se estiman los recursos acumulados, es precisamente por esa causa, pero la causa está en lo que nosotros decíamos. Un recurso de este tipo puede prosperar porque en el fondo se tiene razón o porque la forma es la incorrecta. ¿Dónde estaría el defecto formal?